preciosa, agradecidos con el Señor por darnos esta oportunidad de estar con ustedes, visitándoles. Es un privilegio que el Señor nos concede el poder servirle, poder acompañarlos en la celebración de este Día del Señor, y el mayor de los privilegios, que es comunicar el consejo de la palabra de Dios, que ruego al Señor sea de edificación, de consuelo y de mucho ánimo para la iglesia. Gracias al pastor Alexander por también tenernos siempre con su amistad, con su familia, y extendernos esa confianza de poder estar delante de ustedes hoy en este día. También reciban un caluroso saludo de la iglesia que por la gracia del Señor pastoreamos, la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad en Engativá. Los hermanos hemos estado orando y muy pendientes de esta iglesia local y todo lo que se está haciendo, rogando al Señor siempre por ustedes. Quisiera el día de hoy, en los dos espacios que tenemos para compartir la palabra, invitarle a que meditemos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros meditamos en los asuntos de la iglesia, particularmente en asuntos de ámbito local, de cómo la iglesia en términos locales se desarrolla, tenemos que apuntar nuestra mirada en dirección a lo que en varias cartas el apóstol Pablo nos enseña. En esta carta en particular, Pablo está encarcelado. Normalmente cuando encontramos una carta de Pablo, él está en la cárcel y nos damos cuenta de que aunque está limitado físicamente para el desempeño de su labor ministerial, él no se ve limitado por esto, sino que busca maneras en que pueda seguir avanzando en su labor apostólica. Cuando volteamos nuestra mirada en dirección a cómo comienza el ministerio de Pablo en Filipo,
tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 16, que no voy a entrar a hacer mucho detalle en estos eventos contextuales, ni históricos, ni geográficos, ni nada de esto, pero simplemente para que nos ubiquemos. En el capítulo 16 de Hechos nos menciona la llegada del apóstol Pablo a Filipos y cómo comienza esa labor misionera en esta región. Nos muestra primeramente la conversión de Lidia, que todos en algún momento hemos escuchado de esto, donde Pablo está a la orilla de un río, predicando el Evangelio, y Lidia estaba allí escuchando, y Dios abre el corazón de esta mujer para que entienda las palabras que Pablo está hablando. Posterior a esto, hay un encuentro de Pablo con la adivina, esta adivina que constantemente decía, hablaba de Pablo, que son siervos de Dios, y todo este asunto que se desarrolla en el ámbito del ministerio de Pablo. Pablo ora por esta adivina es libre de esta esclavitud que tenía bajo el poder demoníaco, y esto obviamente conduce a Pablo a un conflicto que lo lleva a la cárcel. Y estando en la cárcel, ahí está el tercer evento que se nos narra, que es Pablo con el carcelero de Filipo, que cree que después del temblor se han escapado sus presos y entonces se va a quitar la vida. Pablo habla con él y la pregunta del carcelero es: ¿qué debo hacer? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estos eventos que se nos narran en el libro de los Hechos y que cada uno conectado con el otro empiezan a desarrollar un lugar de reunión, una iglesia local. Cada uno de estos participantes en los eventos, en los momentos en que Pablo está predicando el Evangelio, cómo Dios va respaldando la labor de Pablo en cada espacio donde él tiene como intención hablar acerca del Señor. Hacen que la iglesia en Filipo comience a formarse. Esto no es de un día para otro, esto no es de un momento para otro. Nosotros, cuando entramos a la narrativa bíblica, vemos que los acontecimientos son uno tras otro, y a veces pensamos que eso pasa así rápido. Pero podemos darnos cuenta de que el trabajo de Pablo en Filipo, por lo menos, fue un trabajo de tiempo, mucho tiempo, para que la iglesia comenzara a dar forma, a tener una estructura, para que luego él, frente a su condición posterior, pudiese escribir esta carta. Ya una iglesia que se estaba asentando, una iglesia que se estaba formando, y Pablo entonces entra a dirigirse a esta iglesia en particular, resaltando ciertas características en ella. Así que, volviendo a la carta, podemos ver que esta carta en particular tiene unas características que Pablo desarrolla. Él, en esta carta, aunque claramente Pablo, su mensaje está centrado en el Evangelio de Jesucristo, en esta carta en particular, Pablo centra todo en Jesucristo. Todo se deriva de Él. Todo está en Él. No se puede lograr nada lejos de Cristo. Algo, hermanos, que claramente no era tan común para los filipenses. Pablo entonces los lleva a ver que ellos viven bajo los valores que él defiende. Tienen que empezar a practicar, a evidenciar esos valores que él defiende, y que estos se convierten en una demostración de la salvación venidera.
no solamente de la salvación presente que ya tienen, que ya poseen, sino de la salvación venidera, plena y completa. En el capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, y aquí una palabra que va a ser muy importante, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La manera de vivir centrada en la cruz tiene que ver con la imitación de Cristo. ¿Cómo yo puedo vivir centrando mi vida en la cruz del Evangelio? Es observando a Cristo y imitando a Cristo. Partiendo de ese hecho, los creyentes no pueden concebir otra forma de vida. Es algo que por implicación, dice Pablo, se verá reflejado en cada uno. Por eso dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hay un comportamiento que es digno del Evangelio. Hay una práctica que, consecuente con lo que somos, va a reflejar si estamos viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Ahora, podemos agregar unos datos de esta carta para situarnos en la historia y que así podamos reconocer su influencia. La fecha en que esta carta se escribe es incierta, posiblemente entre el año 60 y el año 64 en Roma. Pablo está encarcelado en Roma. Es ese bajo el imperio de Nerón. Ahora, mientras el apóstol Pablo estaba encarcelado, en esos tiempos, lo que inmediatamente nos deja ver la condición en la que se encontraba el apóstol y cómo eso aún no afecta su confianza en el Señor. Si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de leer la historia de la iglesia y los eventos que rodean el desarrollo del comienzo de la iglesia y qué era vivir bajo el imperio romano, en particular con Nerón y con sus sucesores hasta Tito, donde la iglesia está formándose, naciendo, Vespasiano, que es quien va después de Nerón, y luego Tito, que es el hijo de Vespasiano. La iglesia tuvo que experimentar momentos crueles, bastante difíciles, muertes, persecuciones, encarcelamientos, toda clase de cosas. Pablo, en este momento en que escribe esta carta, estaba encarcelado y claramente con la amenaza de muerte. Pero eso no inquieta a Pablo. Él está antes con la confianza y la seguridad de que en medio de todas estas situaciones, lo que los eventos iban a producir era mayor ganancia. Si uno se coloca en los zapatos de Pablo, estar en la cárcel a punto de ser sacrificado, uno no estaría pensando mucho en que esto es mucha ganancia, pero Pablo sí. Pablo estaba pensando en que el morir es ganancia. Ahora, quedarme va a ser de mucho provecho para la iglesia, pero si yo muero, gloria a Dios. Esa es la mentalidad de Pablo. Aparte de que Pablo entendía de que una muerte, la muerte de un creyente, era semilla para otros creyentes. Ahí se iban a producir muchos más creyentes.
Volvamos al versículo 1, ahí en Filipenses 1, y vamos a entrar a esta introducción de la carta. Comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí entonces se nos muestra la autoría de la carta. Este saludo, el versículo 1 y el versículo 2, van a resonar en toda la carta. Pablo y Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra es muy conocida. La palabra que utiliza Pablo en el griego para siervo es doulos, que se traduce como esclavo. Este término originalmente se conoce como el término del esclavo más bajo, no solamente el siervo, sino el siervo de siervos. Y una manera en que se representa el siervo de siervos era en las galeras romanas. Las galeras romanas eran los barcos romanos donde se colocaban los esclavos a remar en las galeras. No sé si usted ha visto películas de esas romanas, de esos tiempos antiguos, donde en el barco en la parte de abajo están remando los esclavos y les están golpeando. Ahí comen, ahí hacen sus necesidades, ahí hacen todo. Ese es un esclavo, está ahí. Pero del esclavo que Pablo está hablando no es de ese, sino del esclavo que sirve a esos esclavos. Es decir, el que les lleva la comida, el que les limpia sus necesidades, lo que hacen, a ese esclavo es al que se está refiriendo Pablo aquí con la palabra doulos. Es no un esclavo de un señor, es un esclavo, de otro esclavo. De hecho, curiosamente, Cristo se identifica con este título de doulos, esclavo de esclavos, siervo de siervos. Es el término más inferior en la escala del servicio, de la servidumbre. Porque ser un esclavo de un rey, pues es un privilegio. Pero ser esclavo de un esclavo, eso ya es bastante bajo. Pablo se identificaba y Cristo mismo también lo hacía de esta manera. A veces nosotros nos cuesta identificarnos así, nos cuesta servir a nuestros hermanos. Llévele el tintico, o límpiele el reguero, o ayúdele, aconseje. Nos cuesta muchas veces tomar esa posición porque todos aquí somos esclavos y nos servimos unos a otros. Ese es nuestro llamado. Aquí no hay el superior, el mejor. De hecho, la imagen que Cristo da es el que quiera ser el mayor sea el menor, el más pequeño. Ahora, este concepto de esta palabra vino también a significar uno que se entrega a la voluntad del otro. Y hermanos, no alcanzamos a dimensionar la profundidad que esta pequeña palabra tiene en este contexto bíblico. Porque de ahí se deriva todo lo que Pablo va a decir y lo que vamos a ver este día, por lo menos hasta el versículo 11, de lo que nosotros debemos ser. La idea inicial de Pablo tiene que ver con aquel a quien Dios sostiene. Esa es la idea. El siervo es aquel a quien Dios sostiene. Pero con torpeza, nosotros llegamos a pensar, cuando leemos a Pablo, que su intención es exaltarse cuando se llama a sí mismo siervo. Pero es todo lo contrario. La intención de Pablo es exaltar a Jesucristo, quien es el Señor. Es que yo soy un siervo de Dios. Sí, aquí el asunto no es que yo soy el siervo de Dios, es de quién soy siervo. Cuando yo digo soy siervo de Dios, yo vengo en nombre de Dios, vengo en nombre de Cristo, a quien represento y a quien quiero mostrar es a Él, no a mí.
Y esa es la intención de Pablo. Lamentablemente la práctica de los creyentes se ha empañado tanto que muchas veces nos presentamos como si nosotros fuéramos los que importan, si fuéramos los importantes aquí. Es todo lo contrario. Pablo quiere resaltar a Jesucristo, quien es el Señor, y cuando él dice de sí mismo que es siervo, lo que él intenta hacer es anularse a sí mismo para que Cristo brille. Se está diciendo que él solo puede estar en pie porque su Señor así lo quiere. Lo que va a ser de mucha importancia en esta carta, dadas las condiciones en las que él está escribiendo. Y le invito para que después de esta semana tome el tiempo de terminar de leer la carta y pensar en lo que vamos a hablar hoy. Luego de que Pablo se ha presentado como siervo de Cristo, pasa a mencionar los destinatarios. Claramente, hermanos, que su intención es similar. Estos los identifica con una característica general. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa característica que Pablo le coloca a los destinatarios de esta carta? ¿Qué son ellos? Santos. Fíjese que lo que Pablo quiere reconocer es no al santo en sí mismo, sino a aquel que le hace santo. La palabra santo todos sabemos qué significa: apartado, consagrado, eso lo sabemos. Pero esa acción es hecha por alguien más. Yo no me aparto a mí mismo, yo soy apartado por Dios, soy santificado por Dios. Pablo les dice santos, les dice apartados por Dios, que han sido consagrados a Dios para tareas especiales, entre las cuales, dentro de estas tareas, menciona dos. ¿Cuáles son? Obispos y diáconos. La palabra griega son episcopos y diáconos. La palabra diácono en realidad es una transliteración del griego al español para que podamos pronunciarla, pero diácono que se traduce como servidor. Episcopo y diácono. Las dos tareas u oficios que Dios establece en la iglesia. El episcopo es un supervisor y el diácono es un servidor. Estos acompañan a la iglesia, a los santos, en su proceso de peregrinación sobre esta tierra. Ellos no son aparte de, hacen parte del pueblo, hacen parte de los santos, están en medio de los santos. Por eso dice a los santos con los supervisores y los diáconos. Juntos. No es una casta superior. Están dentro de los santos. A ellos, Pablo les desea gracia y paz. Y por tiempo, hermanos, no voy a entrar a profundizar en cada palabra de estas, pero por lo menos estos son elementos básicos en la fe. La gracia, por la cual nosotros entramos a esta salvación, y la paz que recibimos por medio de la salvación con la cual hemos sido bendecidos. Entonces, el énfasis de Pablo al decir que la gracia y la paz son dadas por Dios y Jesucristo son lo que se podría llegar a pensar en cómo nosotros podemos tener u obtener estos elementos. No es algo que nosotros alcanzamos, no es algo que nosotros logramos, es algo que se nos ha entregado, se nos dio. Ese es el saludo que va a anticipar de manera estructural o práctica lo que va a pasar a decir a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Del versículo 3 al versículo 11 nos encontramos
Algunos le dicen la oración de Pablo. Pero del versículo 3 al versículo 7 hay una oración que yo le puse oración de agradecimiento. El versículo 8 es una intercesión, ahí que nos muestra unos elementos. Y versículo 9 al 11 es una oración de petición. Entonces vamos a ver la primera oración de agradecimiento, es decir, en esta hora vamos a ver hasta el versículo 7 y la segunda hora a partir del versículo 8 hasta el 11. Iniciamos entonces con la oración de agradecimiento. Él, el apóstol Pablo, pasa a mostrar su sincero agradecimiento a Dios por esta iglesia. Y como es costumbre para él, dejando a Dios como testigo de lo que dice y de lo que Dios sería quien podría o pudiera certificar que lo que él está diciendo es verdadero. Por eso el título de esta enseñanza es Dios es testigo. Dios es testigo de lo que Pablo está diciendo acá, que es cierto. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y cuando vamos al versículo 8, Pablo dice, Dios es testigo de que eso es verdad. Cuando nosotros, como creyentes, decimos o hacemos algo, debemos ser lo más coherentes con la verdad. En nuestro tiempo es triste ver la incoherencia con la cual muchas personas dirigen su vida. No hay una consistencia entre lo que decimos ser y lo que somos. Y eso, cuando se descubre, es bastante terrible, bastante triste. La palabra con la que comienza el versículo 3, que se traduce como doy gracias, es una sola palabra en griego y es la palabra eucaristo. Esta es la palabra que podemos decir introduce una idea muy importante para el apóstol Pablo y que es necesario que la analicemos por un momento. De esta palabra se deriva una expresión utilizada en el ámbito romanista, Eucaristía. La Eucaristía, y eso tiene un trasfondo histórico bastante amplio, pero la palabra Eucaristía es una transliteración también, y lamentablemente, por el uso que le dan los romanistas, los protestantes, es decir, nosotros, evitamos mencionarla y evitamos usarla. Pero es una palabra de mucha importancia para nosotros. Debe ser de mucha importancia. No podemos perdernos del valor que esta palabra nos comunica. De manera sencilla, esta palabra, su traducción nos ayuda a ver la importancia. Es una palabra que traduce agradecimiento. El apóstol Pablo también la usa en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24, en el contexto de la cena del Señor. Y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es por eso que los romanistas utilizan esa palabra Eucaristía, porque es dar gracias.
Vamos a participar de la Eucaristía. Vamos a dar gracias. En la historia, en el contexto de cómo se desarrolla la iglesia en el tiempo de Pablo, la cristiandad hace suya esta palabra. Igual que como se hace con eclesía, que es asamblea, que se traduce como asamblea, pero eclesía ya queda para nosotros como una idea religiosa de iglesia. Pero esa asamblea se traduce como asamblea. Igual Eucaristía, que es dar gracias, pero la cristiandad la hace suya y se convierte en una declaración que ahora tiene implicaciones de comunión. Implica la identidad de la comunión. Por eso es que muchas veces se dice, vamos a celebrar la Eucaristía. ¿Y en qué pensamos? En el pan y en la copa. Pensamos en la celebración de la Santa Cena, de la comunión de los santos. Y es esa carga de sentido que comienza a tener esta palabra. No es un solamente dar gracias, sino que entraña más bien un sentido de agradecimiento que surge de un aprecio sincero que está en ellos, en el que celebra la Eucaristía. Esto genera la imagen de unidad, siendo parte los unos de los otros, y esto cobra mayor relevancia porque se está haciendo delante de Dios mismo, donde claramente, hermanos, no hay campo para la falsedad. ¿Quién puede decir que puede esconder algo delante de Dios? Cuando hablamos de doy gracias en medio de la comunidad, estoy hablando de que mi vida, tal y como es, está tanto delante de Dios como delante de mis hermanos. Palabras más sencillas. Yo no soy un hipócrita con mis hermanos. Yo soy lo que soy. Porque estoy delante de Dios y estoy delante de mis hermanos. Yo no tengo nada que esconderles a ellos. Ellos son los que mejor me conocen. Me conocen mejor que mi propia familia de sangre. A eso es a lo que Pablo quiere llevar el pensamiento de la iglesia y a lo que yo quiero conducirles en este día. Pablo da gracias a Dios. Esto es algo en lo que nosotros también debemos pensar, ya que aunque los filipenses son buenos creyentes, esto no es por su propia capacidad. Como ya Pablo lo ha dicho, esto es el resultado de la obra de Dios en Jesucristo. Yo soy lo que soy, no porque yo tenga mayores capacidades, virtudes, habilidades. No, yo soy lo que soy porque Dios quiso obrar en mi vida a través de Cristo y es Él quien me ha hecho santo. Somos los santos en Cristo Jesús. Y el creyente verdadero jamás se va a atribuir a sí mismo lo que es. Jamás va a alardear de que es una persona santa, pura, temerosa. No, él va a decir, ese es el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es la muestra del poder de Dios en mí. No solamente es lo que yo soy, no es porque yo sea más inteligente. El creyente no acepta elogios o halagos, contrario a lo que podríamos pensar. Porque el creyente, cuando se le reconoce algo en él va a desviar la atención de sí mismo y la va a guiar a Jesucristo.
para que Él sea reconocido. Es Él quien merece el reconocimiento. Ahora, paréntesis aquí. Esto no quiere decir que no debemos reconocer la labor de los hombres de Dios. Pero es algo que debemos hacer con prudencia. Y el verdadero hombre de Dios va a hacer esto: dirigir la atención a Cristo, no hacia sí mismo. Pablo continúa, porque él da gracias a Dios. Y él dice: siempre que me acuerdo de vosotros. Y las palabras de Pablo son hermosas en este respecto, y es algo que nosotros debemos evaluar también en nuestras relaciones con nuestros hermanos, no solamente de la iglesia local, sino también de las demás iglesias locales. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón cuando pensamos en un hermano de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que viene a nuestro corazón cuando pensamos en los hermanos de otra comunidad? Pablo dice: acciones de gracias. Siempre que me acuerdo de ustedes, lo que viene a mi mente es dar gracias a Dios por ustedes. Pero si yo me acuerdo de mi hermano y lo que me da es rabia, este hermanito no lo soporto, o este hermanito porque es así. No, damos gracias a Dios cuando nos acordamos, o estas iglesias, ¿por qué hacen esto? Damos gracias a Dios, dice Pablo. Ahora, tendríamos que voltear aquí también el sentido. ¿Qué pensará la gente de nosotros cuando piensa en nosotros? ¿Qué piensan los hermanos acerca de nuestra iglesia cuando piensa en nuestra iglesia? ¿Será que cuando piensan en nosotros dicen: gracias a Dios por esta iglesia? O dicen: ¿qué problema es esta iglesia? ¿Qué chicharrón tan grande es esta iglesia? Pablo lo único que dice es: cuando pienso en ustedes, yo le doy gracias a Dios. Y es hermoso pensar en cómo podemos inspirar a nuestros hermanos. Que cuando un hermano piense en nosotros como creyente individual o piense en nosotros como iglesia, en lo que piense es en agradecer a Dios por nosotros. Y que nosotros también pensemos en ellos para agradecer a Dios por ellos. No pensar en lo difícil de esta iglesia o en los problemas que estas iglesias están ocasionando al reino de Dios. Lo hostiles que son, porque hay muchos hermanos y muchas iglesias que lo que tienen es ganas de pelear a toda hora. ¿No se han encontrado con esos? Pero tienen pelea, buscan pelea. Yo en estos días publicaba una frase de un predicador. Yo publico muchas de estas frases. Y se encuentra uno con gente que responde: pero es que esto... O sea, ¿por qué no tratan de sacar lo bueno entonces por lo menos? Y evitan el conflicto. Pero en cada espacio hay un hermano que lamentablemente se enfoca es en pelear, en buscar el punto negro. Siempre en buscar lo malo. Y sabemos que hay cosas malas, obviamente. Pero hermanos, nosotros no tenemos que estar con esa actitud tan hostil de querer estar peleando con todo el mundo y de no estar de acuerdo con todo el mundo, que si yo respaldo la opinión de alguien, entonces puede ser un problema. No, hermano, estamos ahí para llevar hacia adelante algo que es superior a nosotros mismos, que es el reino de Cristo. Es superior a mí, es superior a una iglesia local, es superior a una iglesia en una ciudad, porque tiene que ver con el reino de Dios. Y nos encontramos entre nosotros hablando una cosa, hablando tal otra, que este dijo algo, que este dice lo contrario. Nadie puede proponer una idea porque empieza a mirarse con sospecha. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí confío? Hermano, esto genera tristeza en nuestro corazón. Que la iglesia sea tan distante entre ellos, tan egoísta. Peor aún cuando pasa en la misma iglesia local, con hermanitos que están jalando para su propio rincón para ellos y solamente pasa cuando a veces se hacen almuerzos. ¿Y a usted por qué le echaron más carne? ¿Y a usted por qué le echaron más arroz? ¿Y qué pasa, hermano? Usted
Está comiendo, le dieron lo suyo, sí, conténtese, alégrese. Si tiene más carne el otro, gloria a Dios, alégrese por él. Pero a veces nos vamos a cosas tan diminutas, tan insignificantes, para buscar siempre el conflicto. Que cuando se piense de nosotros, cuando se esté recordando quiénes somos, haya agradecimiento a Dios por nosotros, por nuestra vida. Somos siervos de Jesucristo. Servimos a un mismo Señor. Debemos comportarnos de esa manera, porque somos consiervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que seamos, hermanos, motivo de agradecimiento a Dios, que nuestras vidas, que nuestra comunidad sumen al reino de Dios. No andamos buscando rivales en medio de nuestras propias líneas. Estamos buscando aliados para conquistar la tierra que Dios nos ha prometido y ha ganado por su propio Hijo. Debemos, iglesia, ser agentes de reconciliación, por más que tengamos diferencias. Es natural que sea así. Nuestra procura será siempre la gloria de Dios. Siempre debe ser eso. Pablo continúa mostrando su actitud en la oración por esta iglesia en el versículo 4. Y dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Sus oraciones son con gozo. Y esta también, hermanos, es una palabra muy usada en esta carta y que refleja lo que Pablo veía en esta iglesia. Las circunstancias que acompañan a la cooperación en la autoridad del Señor. Cuando trabajamos juntos, cooperamos juntos para el reino, ¿cómo no va a producir esto gozo? ¿Cómo no nos va a dar alegría que las almas se conviertan? Que los pecadores vengan a Cristo, que las iglesias prosperen. Nosotros no queremos ver la ruina de una iglesia. Es lamentable, es triste cuando se escucha, se cerró tal iglesia, se dividió tal iglesia. No, de allí hubo problema. Hermano, ¿usted cree que eso es motivo de gozo? Ahí quien está gozoso es el enemigo. Ahí quien celebra es Satanás. La iglesia debe estar triste y preocupada por eso y debe más bien proveer lo que tenga a su alcance para ayudar a levantar las comunidades, las iglesias, para que muchos más conozcan a Cristo. Y si hay algo en nosotros, en lo que nosotros podamos colaborar, debe estar puesto para el servicio de los demás. No es una alegría la que Pablo está mostrando aquí sin fundamento, como suele suceder, sino que es un gozo, es el resultado de una total alineación con el proyecto divino. Es en eso en lo que se goza Pablo, en ver que la iglesia vive para hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos gozamos porque un hermano tiene un buen trabajo, porque se casó, porque tiene hijos, eso es bonito. Pero el gozo del que Pablo habla es un gozo que deriva del proyecto de Dios en el avance del reino de Cristo y cómo esto se está llevando hacia adelante, cómo esto sigue avanzando cuando escuchamos las buenas noticias de las iglesias en cada sector, en cada región, en cada lugar donde se abre un campo, donde un alma se convierte. Y esto claramente enfoca nuestra atención a lo que debe ser para nosotros una iglesia que produce agradecimiento a Dios. Y es aquí donde en alguna medida se nos llama a evaluar el grado de compañerismo que podemos tener con las diferentes comunidades que nos rodean. Porque, hermanos, debemos ser sinceros también. No con todos nos podemos unir de la misma manera. Es decir,
que aunque nosotros amamos, respetamos y aún oramos por todas las iglesias, no con todas podemos tener la misma comunión. No porque seamos superiores a las demás, pero sí según el grado de entendimiento que se nos ha dispensado por la gracia del Señor. Podemos relacionarnos, regocijarnos y unirnos con aquellos que procuran la fidelidad doctrinal. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y dice él, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sí? Cristo está siendo predicado. Ahora, no quiere decir que yo me alineo con todos los que predican a Cristo, porque hay motivaciones equivocadas. Las motivaciones pueden ser varias a la hora de predicar, y con todos no podremos alinearnos. Pero dice Pablo, al final Cristo es predicado. No estamos de acuerdo con todos. No estamos de acuerdo con todos en sus formas, las maneras que lo hacen. Y claro que no los apoyaremos a todos. Pero tampoco somos llamados a afligirnos por eso. Pablo se goza. Pablo tendría que sentirse afligido por lo que él estaba pasando. Pero él entendió que nada de esto podría robarle su gozo. De que todavía el Señor tiene a unos que con fidelidad y verdad están proclamando el nombre del Señor. Esto confirmado por nuestro propio texto en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo usa aquí varias palabras que van amarrando la idea que trae desde el comienzo. Una de ellas es muy usada entre los creyentes, entre nosotros los creyentes, y también es una transliteración del griego. La palabra comunión, que en griego es koinonía. La palabra koinonía, que se traduce en nuestro texto como comunión, también se puede traducir como compañerismo, relación fraterna, y denota participación común entre los creyentes. Además de esto, el pasaje incluye en esta misma idea una preposición que no se nota mucho en el español, pero que remarca esta unidad. La preposición en griego es eis, y lo que hace esta preposición en este contexto es enfatizar la idea de una comunión hacia adentro. En español se identifica cuando el texto dice vuestra comunión. Es hacia adentro. Es decir, que esta comunión es fortalecida desde adentro, en su cercanía, en su identidad, que como dice el texto, es esa identidad, es el Evangelio, la buena nueva, y es que no puede ser otra cosa. Nuestra comunión no es porque nos llevemos bien, no es porque nos guste la misma comida, no es porque seamos un club que nos gusta hacer algo los domingos fuera de lo normal. Nuestra comunión se basa en el Evangelio. Estamos unidos aquí y lo que nos une es el Evangelio, no es otra cosa. Si usted está aquí porque no tiene nada más que hacer, pues su motivación se va a ir acabando y va a terminar yéndose. Pero si su motivación es el Evangelio, usted no solamente va a permanecer, va a apoyar, va a respaldar, sino que además de eso va a invitar a otros a esta misma comunión en el Evangelio. Usted no le va a decir, venga a la iglesia para que todos sus problemas se acaben, venga a la iglesia para que el que está enfermo se sane. No,
Usted va a invitar a aquellas personas que van a conocer qué es el Evangelio y van a encontrar en el Evangelio esa comunión, esa coinonía, porque somos diferentes. Nuestro carácter es diferente, nuestra personalidad es diferente, nuestros gustos son diferentes. Pero cuando venimos al Evangelio, nos unificamos. Somos uno en Cristo. Es Él quien nos une. Muchas de las iglesias contemporáneas basan su comunión en elementos diferentes al Evangelio y por esto se ve fracasado la labor que desarrollan. Basan su comunión en encuentros amistosos, dejándose llevar por sentimientos o por emociones, que no son del todo malos, pero que no se fundamentan en el Evangelio. Otras basan sus relaciones en el activismo, en estar en un evento y en otro evento, y nos encontramos y hacemos esto y hacemos aquello. No, aquí no basamos nuestra comunión en los eventos, en las experiencias que tenemos. La comunión que se basa en el Evangelio no depende de organismos artificiales que nos lleven a estar juntos. Yo puedo pararme en el Evangelio, afirmarme en él, desde el Evangelio, hablar la verdad con usted, y usted sentirse lo más ofendido que sea, pero usted va a permanecer, porque su fundamento está en el Evangelio, no en sus sentimientos, sus emociones, en su relación con las personas, porque lo que lo hace permanecer ahí es que usted reconoce que la persona que le está hablando por el Evangelio. No es porque sea mejor que usted, no es porque sea superior, es porque lo que se proclama está basado en el Evangelio. Ahora, el peligro que nos muestra el apóstol es a no permanecer en eso. ¿Cómo así? Puede que algunas iglesias hayan comenzado bien en el Evangelio, en la predicación fiel a la Escritura, pero el tiempo y las prácticas modernistas han llevado a un deterioro de esa comunión en el Evangelio. Muchas iglesias, por atraer y retener personas en sus capillas, no les importa meter la mano en el terreno santo de Dios, donde Él ha establecido el orden. Y entonces rebajan la doctrina para que otros quepan, otros sean incluidos. Y así sus salones de reuniones estén copados de gente que no tienen comunión íntima con el Evangelio, pero que les gusta estar ahí. Se sienten bien. Es que los cristianos son tan chéveres. Y hábleles de Evangelio. Pregúnteles sobre Cristo. Ni idea. No saben dónde están parados. Hermanos, en estos días, ya había escuchado algo de esto antes, pero me lo confirmaron. Estos días estuvimos hablando con unos hermanos y escuchaba de iglesias biconfesionales, iglesias triconfesionales. Esa vaina, ¿de qué se trata? ¿Qué nuevo movimiento? Y eso es en nuestras líneas, ¿no? Estamos aquí hablando hacia adentro. Una iglesia, según entendí, biconfesional o triconfesional, es que no solamente se adhiere a una confesión, sino que puede adherirse a varias confesiones al mismo tiempo. Nosotros nos adherimos a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, pero también nos podemos adherir, dicen ellos, a la de Westminster, podemos adherirnos a la de Chicago y podemos adherirnos a la de no sé dónde. Y me contaba un hermano que salió de esta iglesia, me decía, usted podía estar escuchando a un predicador bautista. El pastor se paraba, predicaba el mensaje, un bautista. Se bajaba el predicador bautista y se subía el presbiteriano a bautizar un niño. Porque todos caben. Ahora, si nosotros hacemos un análisis crítico del tema, pues uno fácilmente puede llegar a identificar las motivaciones. ¿Cuál sería la motivación esencial? Pues aquí todos caben. Tener gente. Y entonces hay iglesias ahora que son bautistas particulares, pero también son dispensacionalistas. No sé cómo llegan a reconciliar tales cosas.
Pero eso es un conflicto. ¿Sabe uno como bautista particular que es amilenialista, sentado escuchando a un dispensacionalista? Pero como queremos llenar, la idea es tener gente, no importa el sincretismo al cual podamos llegar, pero hermano, ¿dónde está la fidelidad al Evangelio? La motivación es clara, llenar lugares. Y quizás estas iglesias comenzaron bien, con buenas motivaciones, pero comenzaron en el camino a torcerse, a desviarse. Y que el Señor nos guarde a nosotros. El Señor guarde nuestro camino y nos ayude a permanecer fieles, como Pablo lo dice de los filipenses. Ustedes han permanecido fieles hasta hoy, desde el principio, desde que Lidia, desde que el carcelero, desde que esa adivina, desde que yo estuve allí y comenzó la iglesia hasta este momento que escribo la carta, ustedes han permanecido fieles, firmes. El Evangelio, hermanos, es una comunión sencilla, pero perdurable, firme y fuerte. No es tan complicado permanecer en el Evangelio cuando nuestra intención es glorificar el nombre de Cristo. Que de esta manera el apóstol pudiera estar totalmente convencido de que quien sostenía esa comunión en la iglesia era Dios mismo. Y que era Dios quien no dejaría que ellos desmayaran en este propósito. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La seguridad de Pablo no se limita a un periodo de tiempo, sino que se extiende a las generaciones venideras, hasta el día de Jesucristo. Una declaración que entraña un sentido escatológico. ¿Cuál y cuándo será ese día? ¿Por qué Pablo apela a ese día? ¿Cuál es la intención dentro de este contexto de Pablo al mencionar este día? Hermanos, por lo menos podemos mencionar algo que en términos generales del por qué Pablo apela al día de Jesucristo, y esto en un sentido de juicio. Como se repite en esta misma porción en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sabe cuál es la intención de Pablo a la hora de mencionar hasta el día de Jesucristo? De que vivamos sincera e irreprensiblemente, como lo vamos a ver en la segunda hora. Pero esto, conectado con la idea de nuestro texto en el día de Jesucristo, es que todas las cosas están descubiertas. El día de Jesucristo, hermano, no habrá hipocresía. No habrá doblez ni falsedad. Es el día de Cristo, la manifestación de Cristo dejará todas las cosas al descubierto, aún nuestras propias motivaciones. Muchos hubieron, hay y habrán que manufacturan su piedad. Piensan que pueden engañar a los otros creyentes, disfrazándose de creyentes, olvidándose que en el día de Jesucristo todo será revelado, nada quedará encubierto. Y más adelante, en el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dirá en el versículo 14 al 16, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Vivan fielmente para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para Pablo llegaría el día en que podría presentarse delante de Dios y con Él una iglesia sincera, una iglesia de una sola pieza. Hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores de presentar a la iglesia que se nos encargó pastorear,
y que nosotros como pastores vamos a tener un juicio especial delante de Dios, donde tendremos que responder por la iglesia que se nos encomendó. ¿Cómo la vamos a presentar? Pablo está diciéndole a esta iglesia, yo quiero presentarme delante de Dios con ustedes y pueda gloriarme de ustedes. Pueda decir, esta era una iglesia fiel, una iglesia sincera, una iglesia trabajadora, una iglesia de una sola pieza, una iglesia que se mostraba tal y cual era. No había hipocresía, no era que mostraban una piedad, pero por detrás eran unos demonios. Aunque estaba en medio de un mundo lleno de hipocresía, dice Pablo, en medio del doblez, de la falsedad, podía reconocer que Dios guardaba un remanente santo, que no se había contaminado con los engaños de este mundo. Aquí, el verbo que se traduce como persuadido refleja el convencimiento y la seguridad de tal realidad. Dios hará esto. No hay probabilidad alguna que Dios falle. La comunión que se funda en la honestidad, que se desarrolla en el tiempo sin engaño, no tiene doblez. Y esta relación es la que perdura. El que comenzó esta buena obra es Dios. Él la completará totalmente. Él, Dios, es la base de la comunión de los creyentes. Es Él quien soporta y sostiene esta unidad, por lo que no puede haber mayor seguridad que esta. Y Pablo cierra esta idea inicial de su motivación a la hora de orar por esta iglesia, evidenciando en él mismo esa realidad que debe estar en todos. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo le dice a la iglesia que lo que piensa de ellos es recto y justo. Él no está tratando simplemente de elogiarlos para ganárselos. No tiene su intención ahí de echarles ciertas flores para ganárselos. Lo que hace simplemente al elogiarlos, al hablar acerca de ellos, no es lo que hace el político en campaña. Es todo lo contrario. Él lo que está haciendo es una lectura de las evidencias de fe que él está observando en ellos y su comportamiento para con él. En nuestras palabras, sería, yo hablo lo que veo en ustedes, la genuinidad de su fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. La declaración, por cuanto os tengo en el corazón, entraña la idea de que él les está hablando con toda sinceridad. Se está abriendo su corazón, porque ha visto su respaldo sincero en medio de la necesidad presente que vivía. Quizás donde muchos que estuvieron con él lo habían abandonado. Él podía ver a esta humilde iglesia en Filipo como la mano de Dios fortaleciendo, sosteniendo. Esto es algo que podemos entender quienes hemos vivido experiencias similares, donde Dios nos sorprende enviando su ayuda de lugares donde no esperamos. Uno a veces tiene una expectativa con ciertas personas. Yo sé que cuento con estas personas, pero en el momento de la necesidad no están. De las personas más humildes, de las personas que no buscan una gloria, un reconocimiento, un nombre. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios por aquellos que no están para ser vistos,
para estar reconocidos, para ser enaltecidos. La obra de Dios es así. Son aquellos que no buscan grandeza, solamente buscan ser instrumentos en las manos de Dios, con sinceridad, con fidelidad a Dios, con amor sincero a la iglesia. Esto es muy diferente a lo que Pablo menciona en 2 Timoteo 4:16, donde él, cerrando el ciclo de su vida, su ministerio, es una carta sumamente triste por la condición de Pablo. Él dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Puede saber lo que es terminar su ministerio habiendo fundado tantas iglesias, habiendo sido instrumento de Dios para hablar del Evangelio a tantos, salvar a tantos, y encontrarse preso sin quien en Roma, donde había una iglesia, y nadie le llevó una manta, nadie lo visitó, nadie lo acompañó en sus defensas. Pablo dice: no les sea tomado en cuenta eso. Hermanos con los que no se cuenta, no son sinceros en su comunión, que cuando más necesitas de ellos no están. Son como dummies. ¿Saben cuáles son los dummies? Muñequitos de publicidad. En realidad no son nada. Nada. Son solamente publicidad. Pero cuando uno los necesita, no están. No se pueden palpar. Son hologramas. No existen. No son nada en esencia. Pero estos hermanos de Filipos, dice Pablo, se conocieron en las peores circunstancias, en las cadenas, en la prisión, donde las circunstancias nos limitan. Es ahí donde aparecen estos hermanos que glorifican a Dios, porque su fin es ese: acompañar a sus hermanos, no dejarlos solos, permanecer fieles a Dios y a Cristo, al Evangelio y a su iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, por creyentes fieles, que andan en integridad delante de Dios, que saben que no lo hacen para ser reconocidos por los hombres, sino más bien porque Dios los conoce. Y un día será Él quien dará testimonio de ellos, como veremos en la siguiente hora. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque Tú nos has llamado a una comunión preciosa, maravillosa, en Jesucristo. Ayúdanos a vivir con la conciencia real de que estamos delante de ti y por lo tanto debemos vivir sin hipocresía, sin doblez, sin falsedad. Ayúdanos a vivir sinceramente, honestamente, delante de ti y delante de tu iglesia. Somos hijos tuyos. Tú nos conoces. Que tu iglesia, que nuestros hermanos nos conozcan. Que seamos conocidos entre nosotros, para que tu reino siga avanzando y tu gloria sea conocida. Yo te doy gracias en Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.